No hay temor de Dios en la iglesia. Me duele profundamente cuando tengo que abordar este tema y pensar en la iglesia. Pero esto está pasando en 2024, un momento en donde la mayoría de las profecías bíblicas para la segunda venida de Jesús y el rapto de la iglesia ya se han cumplido. Él viene muy pronto, que no te sorprenda. No hay temor de Dios en la iglesia. Me duele profundamente cuando tengo que abordar este tema y pensar en la iglesia. Al pensar en aquellos que estamos en nuestros templos adorando a Dios y ver la condición de la iglesia, amados hermanos, es alarmante. Todo lo que está sucediendo es alarmante. La gente piensa que servir a Dios es simplemente ir a un templo, cargar una Biblia, cantar coros y predicar la palabra. Vengo a decirte con profunda honestidad que no me salva el hecho de que sea pastor o que predique la palabra de Dios. Tengo que ser un practicante de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, hermanos, el temor a Dios se ha apartado de la iglesia de Jesucristo. En la iglesia no hay temor de Dios. Lo digo con muchísima responsabilidad. No estamos viendo el temor de Dios. Estamos presenciando pecados espeluznantes dentro de nuestras congregaciones, adulterios, fornicaciones, engaños, mentiras, infidelidades de toda clase, traiciones, divisiones, pleitos, contiendas dentro de la iglesia. Es impresionante que esto esté sucediendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se supone que toda persona lavada con la sangre del Cordero, limpiada de sus pecados, debe vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero cuando vas a la iglesia, cuando vas a los templos, la gente que ves en las iglesias hoy en día son exactamente iguales o incluso peores que aquellos que están en el mundo. Ves toda clase de inmoralidad, depravación total. No ves un cambio, no ves un nuevo nacimiento, no ves personas transformadas por el poder de Dios. Es lamentable incluso que los profetas modernos de hoy en día hablen sin confrontar con la palabra. Escuché a alguien decir algo que me hizo reflexionar. Pero esto no debería estar sucediendo en la iglesia. Estamos viendo a personas totalmente mundanalizadas profetizando y diciendo: veo expansiones, veo crecimiento, veo esto, pero no hablan de santidad. Nadie está diciendo: hay cosas que Dios tiene contra ti, hay pecados ocultos que Dios tiene que corregir. Necesitamos un cambio radical en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo si queremos ver un avivamiento verdadero. Tenemos que buscar a Dios con temor y temblor. Tenemos que vivir vidas santas, apartadas del pecado. Tenemos que enfocarnos en la oración, el ayuno, la palabra, la santidad, la consagración, la entrega. Pero nada de eso se está viendo. Los profetas modernos solo hablan de un evangelio de prosperidad, de éxitos, pero no confrontan con la palabra. Se nos olvidó que Dios es santo. Se nos olvidó que Dios nos demandará con su palabra. Recuerda las palabras de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, en Mateo 7, versículos 21 a 23. Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la bendita palabra de Dios. Lo dijo el dueño de la iglesia. Iglesia bendita del Señor, no dejes que te engañen en estos últimos tiempos. Estamos en la recta final y lo que veo es una iglesia cada día más apartada de Dios, más alejada, más vacía de Dios. No hay presencia del Espíritu Santo en nuestras iglesias, no hay un derramamiento del Espíritu de convicción de pecado. No ves lágrimas en los altares porque alguien se ha arrepentido de haber ofendido a Dios. Hay personas que cometen pecado y viven como si nada hubiera sucedido, riéndose, burlándose, viviendo como si nada. Querido hermano, no hay temor de Dios en la iglesia.
vayamos a las Escrituras, por favor. Abre la Biblia, Iglesia bendita del Señor. En Proverbios, capítulo 1, versículo 7, sé que es un texto muy conocido por muchos de nosotros. Escucha lo que dice este libro sagrado, no lo que dice fulano, mengano, sino lo que dice la Biblia. Escucha lo que dice este libro sagrado, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero, ¿de qué temor está hablando? No es temor de miedo, porque a Dios no se le sirve por miedo. Es un temor reverente, un temor por amor. Es un temor que no te infunde miedo, sino todo lo contrario. El temor a Dios te libera, el temor a Dios te hace diferente. ¿Sabes por qué se está cometiendo tanto pecado? Porque hay tanta rebeldía en nuestros templos. Porque todo el mundo hace lo que le da la gana, porque no hay temor de Dios en el corazón de los cristianos del siglo XXI. Cada quien vive como le da la gana, cada quien hace lo que quiere. Bendito sea el nombre de Dios, pero aquí dice la Biblia que el principio de la sabiduría, si Dios te ha revelado su palabra y si la sabiduría verdadera, no la sabiduría mundana, no la sabiduría de esta tierra, sino la sabiduría que viene de Dios, el principio de esa sabiduría es el temor a Dios. ¿Y por qué no vemos el temor de Dios hoy en nuestros templos? Porque hace falta mucha sabiduría verdadera, la que viene de arriba. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo está haciendo falta en este tiempo el temor reverente a Dios en nuestros templos? ¿Ves los altares? Ya no se respetan. La gente pasa en pecado, en rebeldías, vestidos indecorosamente, vulgarmente. Lo que tenemos hoy en los altares son hasta hippies, hombres peludos, tatuados. No digo que una persona que viene del pecado y que ha sido lavada con la sangre del Cordero, y en su ignorancia hizo cosas, se tatuó, se puso cosas diabólicas en su cuerpo. Pero la sangre de Cristo te ha limpiado de tu pecado y te ha santificado, gloria a Dios. No estoy hablando de esa gente que ha sido sincera delante de la presencia de Dios. Estoy hablando de aquellos que están en la iglesia, que estando en la iglesia viven vidas impías, vidas apartadas de la presencia de Dios, sin temor reverente a Dios. Por favor, deja que esta palabra hoy cale en lo más profundo de tu corazón, iglesia bendita del Señor. Si en tu iglesia no te están predicando la santidad, no te están predicando el temor a Dios, no están orando, no se está ayudando, no se vive una vida diferente a la vida que vivíamos en el mundo, escapa por tu vida. El tiempo que estamos viviendo son tiempos finales, no hay tiempo que perder. A mí me da celo y no lo digo con un espíritu de ira, sino porque amo las almas, amo a mi Dios, y llamó a las almas a quienes le predicó. Me duele en el corazón lo que está pasando en este momento en la iglesia, la falta de temor de Dios. Hay gente que, en lugar de confesar su pecado, lo encubre, y siguen participando, siguen estando en los programas, aleluya, del ministerio de la iglesia. Siguen trabajando en la iglesia. Incluso, a veces, algunos están en el ministerio porque tenemos hasta pastores viviendo una doble vida, viviendo en adulterios ocultos, tapados. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Hasta donde ha llegado la falta de temor a Dios en nuestras iglesias hoy en día, hermanos, se mueve un espíritu de chisme, de contienda dentro de la iglesia. ¿No ha leído usted la escritura que dice que no debes andar chismoseando en medio de mi pueblo? ¿Dónde está el temor a Dios en nuestra vida, iglesia bendita del Señor? ¿A dónde se ha ido la reverencia? Recuerdo que hace 30 y tantos años, en nuestros templos, hermano, había un respeto tan especial cuando se iba a celebrar el culto a Dios. Nadie subía al altar a la carrera, subía con respeto a Dios, entendiendo que Dios es santo y que Dios no es cualquier cosa. Dios es santo, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aunque se modernicen las iglesias, el Evangelio tiene que seguir siendo el mismo. No cambiemos esta palabra. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oh Dios,
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice este libro sagrado. Bendito sea el nombre de Dios. Querido hermano, necesitamos con urgencia llevar nuevamente a la Iglesia la palabra, el temor verdadero delante de la presencia de Dios. Hay que volver a decirle al pueblo que Dios es santo y que Dios demanda santidad de todos aquellos que estamos en sus iglesias. En la Iglesia del Señor, quiero recordarte uno de esos textos que posiblemente nos hacen retorcernos cuando los escuchamos, pero es la verdad eterna de la palabra y quiero compartirla contigo. ¿Sabes por qué? Porque la Iglesia se ha mundanalizado por falta de temor a Dios. La Iglesia ha perdido el temor a Dios y debido a que ha perdido el temor a Dios, el mundo ha entrado a la Iglesia. La carnalidad ha entrado a la Iglesia. La inmundicia se muere dentro de la Iglesia, pecados ocultos, la pornografía, la inmoralidad sexual, hombres depravados que entran a nuestros templos a estar revisando a nuestras hermanas indecorosamente. Toda esa clase de maldad está en nuestros templos hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué no hay temor de Dios en nuestras iglesias hoy? Escucha bien lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4, para que veas lo que dice la Biblia. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4, 4 dice, oh almas adúlteras. Aleluya. La iglesia es la novia del Cordero y Dios no soporta una iglesia coqueteando con el pecado y con el mundo. Él quiere una iglesia separada para Él. Los que estamos casados podemos entender perfectamente bien este tema y no solamente nosotros, sino también aquellos jóvenes que tienen una novia cristiana, por supuesto, entienden perfectamente bien esto. Y así como a ti no te gusta que tu esposo, tu esposa, coquetee con otro hombre, con otra mujer, tampoco a Dios le agrada que su iglesia esté coqueteando con Él y el pecado y el mundo. Él es celoso de su pueblo, Él es celoso de su iglesia. Cuando leo este texto, bendito sea el nombre de Dios, despierta mi alma, me da un deseo profundo de serle fiel al Dios de la gloria. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama como nadie te ha amado, pero te quiere exclusivamente para Él. Cuando Él te salvó, te sacó del pecado. Recuerda que antes de servirle a Dios, eras hijo del pecado, eras hijo del mal. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Él te quiere exclusivamente para Él. La iglesia es algo especial para Dios. La iglesia no es cualquier cosa, no es cualquier persona. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres que se han apartado del pecado por amor de servirle a Dios, no porque los tiren del cuello, no porque los obliguen. Porque, si estás obligado, salva la puerta, nadie te tiene a la fuerza aquí, de ninguna manera. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Pero óyeme, si quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Nunca Jesucristo obligó a nadie que lo siguiera, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Por eso yo digo esto, hermano, que el que ama a Dios, nadie lo obliga a ser cristiano. El que ama a Dios sirve a Dios por amor, sirve a Dios con alegría, con regocijo. No pelea con la doctrina, no pelea con la palabra. Yo no entiendo por qué, hermano, la gente, las iglesias de hoy en día, están peleando por meter el mundo a la iglesia. Eso no es pecado, yo lo que mide es el corazón. Discúlpame, con mucho respeto, pero Dios no solo mira el corazón, también mira lo de afuera. Si Dios mira el corazón, imagínate que no va a ver lo de afuera. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Tú crees que Dios hace las cosas a medias? De ninguna manera. Cuando Dios cambia la vida de un ser humano, la cambia por dentro pero también por fuera. Te cambia por fuera y por dentro. Dios no hace las cosas a medias, y por eso, escucha lo que dice en este texto, oh almas adúlteras.
¿No sabéis, pregunta Dios, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nunca había leído este texto, pero hoy se lo voy a leer, se lo tengo que predicar. ¿No sabéis, pregunta Santiago, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Te voy a dar un consejo, no te recomiendo tener a Dios de enemigo. Es mejor tener al mundo de enemigo y no a Dios, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, lo podemos echar fuera. Pero si Dios es tu enemigo, dime, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién va a tener misericordia de ti? Esto es lo que no entiende el ser humano. Que Dios, hermano, pero de una vez por todas, tenemos que entender algo, porque hay que decir la verdad. La falta de temor a Dios en la iglesia ha llevado a que la iglesia se haya mundanalizado. La falta de la predicación pura de la palabra de Dios ha llevado a que el temor de Dios ya no exista en la iglesia, porque ya no se predican estos textos de la Biblia. Esto está aquí escrito. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando tú te haces amigo del mundo, te constituyes en un enemigo de Dios. Ten cuidado. De allí nos sacó Cristo a nosotros de ese pecado, de esa inmundicia, de ese sistema pecaminoso. Recuerda que todos esos lugares como Hollywood, la moda y todas esas cosas están manipuladas por legiones demoníacas, por hombres sin temor de Dios, hombres que viven en la oscuridad. E incluso algunos de ellos tendrán hasta pactos con Él. Por eso, mira, escucha bien lo que te voy a decir. ¿De dónde vienen esas modas provocativas, sensuales que se han metido hasta nuestras iglesias? Vienen de legiones demoníacas que inducen al hombre y a la mujer a vestirse provocativamente, para llamar la atención, para hacer caer en pecado a otros. Detrás de eso está Satanás y sus demonios. Claro que cuando yo te estoy predicando esto, me estoy metiendo en un serio problema con el mundo de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esta palabra te puede hacer libre, para la gloria de Dios. Ten cuidado. Quizás tú seas, no sé si inocente, porque a veces no hay gente inocente, uno es consciente de lo que hace. Si yo me pongo algo llamativo, provocativo, una ropa sensual, yo soy consciente de que lo estoy haciendo porque quiero llamar la atención del sexo opuesto. Bendito sea el nombre de Dios. Satanás tiene un plan infernal para destruir la humanidad y para destruir la misma iglesia. Mira, todo lo que se mueve en este mundo anuncia. En un carro ponen a una mujer semidesnuda, anuncian una galleta, le ponen a una mujer mal vestida. No es así. Él sabe lo que está haciendo. La perfección. Pongo a una mujer vestida decorosamente a ver si le van a comprar un carro, a ver si le van a poner en un anuncio. Jamás, porque él le lleva la contraria a Dios. Si Dios dijo que es santo, Él dice, peca. Si Dios dijo que ames, Él dice, odia. Si Dios dijo no matarás, Él dice, mata. Si Dios dijo que hablemos la verdad, Él dice, miente. Él quiere que hagas todo lo contrario de lo que le agrada a Dios, porque Él es enemigo de la verdad, Él es enemigo de la santidad, Él es enemigo de Dios y de todo lo que Dios ama. Quítate la venda de los ojos. Por eso es que ahora tenemos una iglesia con una falta de temor a Dios terrible. Y cuando el temor a Dios se va del corazón del ser humano, la gente peca con facilidad, la gente puede hacer cualquier cosa y no siente temor de Dios al hacerlo. Estoy seguro de que, vivos hermano, que si el temor de Dios se movía antes en nuestros templos, tuviéramos menos adulterio, menos fornicaciones, menos hombres y mujeres viendo pornografía a medianoche. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a este desenfreno, a esta inmoralidad, a tanto pecado? Gloria a Dios. La falta de temor a Dios. Cuando el temor de Dios está en la vida de un ser humano, el hermanito, el pecado está frente a ti y él te dice, peca. Y tú le dices, no, porque no quiero ofender a Dios.
No quiero ofender a aquel que me salvó, aquel que me redimió de mis pecados, aquel que me limpió con su sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que, hermanito, necesitamos con urgencia volver a predicarle esta palabra a la iglesia, para que la iglesia se devuelva de su desenfreno. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero lamentablemente, los hombres que están en los púlpitos hoy en día están entretenidos en la prosperidad, en el dinero, en la fama, solo hablándose cosas bonitas. Bendito Dios, y la iglesia está corriendo un gran peligro. Si Cristo viene en este momento, escucha. Por eso, hoy quiero decirte, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Quieres tener a Dios tu enemigo? Yo no te lo recomiendo. ¿No es mejor tener a Dios de nuestro lado, iglesia bendita del Señor? Dice aquí este texto sagrado, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Ten cuidado, ten mucho cuidado. No juegues con las cosas del Señor. Quizás nadie te va a predicar estas cosas, pero yo tengo el compromiso con aquel Dios que me llamó para predicar esta palabra. Esto está aquí en la Biblia. Creo que a Santiago muchos púlpitos le habrían negado el acceso, muchas iglesias le habrían cerrado la puerta. Y yo no quiero jamás insultar a nadie, porque ese no es el mensaje que Dios me dijo que predicara. Lo que quiero es predicar lo que dice la Biblia, con mucho temor y temblor. También quiero salvar, porque no estoy de acuerdo con el lenguaje vulgar que algunos predicadores usan ni con los insultos. Eso tampoco es de Dios, porque la boca de un siervo de Dios tiene que ser santa, también tiene que ser limpia. Por esta boca tiene que salir palabra de Dios para edificación, para exhortación y para consolación de la iglesia de Cristo. Estoy sumamente preocupado porque sé que el temor a Dios se ha ido apartando de la iglesia. Lamentablemente, queridos hermanos, estamos como dormidos, estamos totalmente desenfocados de nuestro llamado. Quiero llevarte a Hechos capítulo 5, donde la Biblia nos habla de un acontecimiento que todos ustedes conocen y han leído las Escrituras, Ananías y Zafira. Escuchen lo que pasó en la iglesia primitiva. Dios no toleró una mentira. Una mentira, Dios no la toleraba. Ese Dios de la iglesia primitiva es el mismo Dios de la iglesia de nuestros días. Y ustedes quizás digan, ¿por qué no pasan las mismas cosas? Espérense, aparentemente Dios está guardando silencio, pero créanme que Dios está tomando cartas en el asunto. Hay gente que se está preguntando por qué las cosas no le salen, porque hermano ora y hace esto y lo otro. Revisa cómo está tu vida espiritual delante de la presencia de Dios, revisa cómo está el temor a Dios en tu corazón. La mayoría de personas que van a los templos hoy en día, hermanos, simplemente van a escuchar la palabra y salen de sus templos vacíos, igual que como entraron. Rebeldes, los mismos desobedientes de siempre, siguen cometiendo los mismos pecados de siempre. ¿Hasta cuándo, Iglesia de Cristo, nos estará llamando y hablando a través de su palabra? Él quiere un cambio radical en nuestra vida, Él quiere que tú y yo nazcamos de nuevo. Dice la Biblia, escucha atentamente a lo que dice la palabra de Dios, por la falta de temor a Dios, mira, si esto pasó en la iglesia primitiva, cuídate tú, iglesia amada, especialmente hoy que tenemos muy pocos predicadores de sana doctrina. Porque hoy, lo que tenemos son un montón de mercaderes del Evangelio, vendedores del Evangelio, solo predicando de la prosperidad. No les importa la salvación de las almas, no les importa el cambio, la vida de las personas. He conocido un Evangelio que cambia a los seres humanos. Yo quiero que Dios cambie al borracho, al drogadicto, al pandillero, a la prostituta, al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al chismoso. A todo el mundo, es mi clamor delante de la presencia de Dios. Por eso predico esta bendita palabra y trato de pedirle todos los días a Dios que me dé amor y que me dé la gracia para predicar este mensaje.
Porque quiero alcanzar esas almas que están siendo engañadas por el que está en las iglesias, sentadas, pero sin temor de Dios, que están cometiendo pecados y es tan terrible que ya les da lo mismo ocupar cargo dentro de la presencia de Dios en la iglesia. Lo que pasó, mira, escucha bien lo que pasó con esta pareja en Hechos capítulo 5, dice la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Y sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Escucha, donde dice la Biblia, y trajeron una parte, y dijo Pedro, nunca trates de hacer estas cosas cuando el que tienes enfrente son verdaderos siervos de Dios. No un hombre que está jugando al Evangelio, no uno que chantajea con las cosas de Dios, un hombre serio como Pedro. Dice la Biblia, y dijo Pedro, Ananías, le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Cuidado, iglesia, cuidado, nunca mientas al Espíritu Santo de Dios. Habla con la verdad, aunque te duela. Si le fallaste a Dios, ve y reconcíliate y no vivas una vida de mentira. Cuidado, iglesia bendita del Señor, por eso es tan importante el temor a Dios. Si el temor de Dios hubiera estado en el corazón de Ananías en ese momento, le hubiera dicho la verdad a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Solo traje parte de lo que prometimos, lo otro lo dejé en casa. Nada hubiera pasado porque era de él podía hacer lo que quisiera. Pero le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ten cuidado, porque hay cientos de personas a las que él les está llenando el corazón de engaño, de mentira. Está bien cuando tú sabes que estás mal. Mira, discúlpame, pero si estás en una iglesia liberal y te están diciendo que Dios solo mira el corazón, te están engañando, te están mintiendo. No te están predicando la verdad, como está en la Biblia. Por eso, recuerda el texto que acabo de tocar, Santiago 4:4, almas adúlteras, cuidado con el adulterio espiritual dentro de tu vida. Cuidado. Y aquí le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Guarda tu corazón. Por eso dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. El apóstol Pedro escribiendo a los hermanos de Efeso, les dice en el capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Pero yo me pregunto, ¿cómo se logra esto solamente cuando el temor a Dios está en tu corazón? Pero cuando logras sacar el temor de Dios del corazón del ser humano, hacemos cosas y ya no tenemos conciencia. Ya no nos importa nada, no nos importa lo que se predica, lo que dice la Biblia, lo que predica el pastor en la iglesia, no nos importa la doctrina, no nos importa Dios. Hacemos lo que nos da la gana. Ananías pensó que él podía hacer lo que le daba la gana, pero había un hombre con el Espíritu Santo lleno del poder de Dios que conocía que Dios le estaba revelando lo que estaba pasando en la vida de Ananías. Y le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Le preguntó y le dijo, escucha la ternura, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, le dijo, sino a Dios. La gente piensa que es el pastor el que engaña. No, mi hermano, no. La gente piensa que si yo tapo mi pecado del pastor, del líder de la iglesia, de los que me conocen, estoy bien. No es así. La gente peca contra Dios. Tenle temor a Dios, no al pastor, no al hermano, no a la iglesia. Los hermanos nada te van a hacer, el pastor tampoco te puede dar una disciplina. Si el pastor es un hombre de Dios responsable que quiere la salvación de tu alma, te va a dar un consejo y te va a dar una disciplina para que te restaures y te salve. Pero es contra Dios que pecamos. Cuando el temor a Dios se aparta de nosotros, Satanás nos engaña y llena el corazón de maldad para que pequemos contra Dios. ¿Sabes algo? Ananías pagó con su propia vida ese pecado.
Algún día es cuando yo miro el desenfreno de la iglesia de nuestros tiempos. Desearía que volvieran los tiempos de la niñez, hermanos de mi alma. Si Dios tuviera que usar la misma vara, el mismo azote, el mismo castigo que usó en la iglesia primitiva con Ananías y Safira, nuestros templos quedarían vacíos. Vacíos serían multitudes de cristianos siendo enterrados cada domingo. Porque hay tanta falta de temor a Dios que es alarmante. Iglesia bendita, volvámonos a Dios. Querido hermano, ya no sigas una vida rebelde. Vuélvete a Dios, Cristo te ama y nadie te amará como Él. Aparentemente, todo va igual, ten cuidado. Voy a pasar de estos pasajes, ya cerrando este corto mensaje, a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Escucha bien lo que te voy a leer. Porque cuando uno ve cómo vive la iglesia hoy y no pasa nada, todo el mundo rico, con mucho dinero, ni se enferman y uno dice, bueno, Dios está agradado, y viviendo vidas sin moral, mundanalizadas, la iglesia totalmente alejada de Dios y uno dice, bueno, Dios está con ellos, porque la iglesia está creciendo. El crecimiento no te habla de que estés agradando a Dios, no, mi hermano. Es un estilo de vida, es un cambio de vida. Te recuerda a Gedeón que llevaba 32,000 a la guerra, yo le digo, son muchos. ¿Y cuántos fueron los verdaderos de Dios? Son pocos, no son multitudes. Son pocos los que tienen el temor a Dios, los que sirven a Dios genuinamente. Pero lo que te iba diciendo, aparentemente todo va normal y Dios estará como guardando silencio. Pero te voy a decir qué es lo que realmente está pasando. Yo he meditado en esto, Señor, porque estas iglesias tan llenas, millonarias, con templos majestuosos, y siguen hablándole al pueblo solo de prosperidad, solo de abundancia, de riqueza, de bendición y todo lo demás, y qué pasó aunque se viven pecados, en rebeldía y el mundo está en la iglesia. No importa. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Es que nos estamos acercando al momento de la mayor apostasía jamás vista en la iglesia de Cristo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué ha ocurrido? Que Dios se ha cansado de estarnos hablando, llamando. Hace un tiempo atrás, recuerdo predicadores como G. Ávila, Héctor de la Cruz y muchos otros grandes hombres de Dios como Luis M. Ortiz, fundador del movimiento misionero mundial, que eran hombres santos, santos hombres que buscaban su mensaje de rodillas, en ayuno, en oración. Escucha bien lo que ha pasado, dice aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 en adelante. Entonces se manifestará aquel inicuo, dice la Biblia, en el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, hablando del hombre de pecado. Escucha bien, porque ese demonio, ese espíritu de engaño, de mentira, ya se está moviendo y ha entrado en nuestras iglesias. Y cómo Dios se cansó de estarnos llamando a la senda antigua, a la santidad, a la sana doctrina, a que nos apartemos del pecado, del mundo, de todo lo que desagrada a Dios, cuando el ser humano pierde el temor a Dios y deja de oír la palabra y obedecerla, escucha lo que pasa de acuerdo a la Biblia. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice verso 9, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese espíritu de engaño, de mentira, ya se está moviendo en esas mega iglesias. ¿Qué ocurre? Porque Dios no mata a 2, 3, 4 ahí como Ananías y Safira. Porque Dios ya se cansó de llamarnos, aquí tienes el texto corregido. Y escucha lo que dice el verso 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando despreciamos la verdad de la palabra, mira lo que va a pasar. El verso 11 dice, por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Eso es exactamente lo que está pasando en estas iglesias que se han mundanalizado. Dios levantó hombres que las fundaron, hombres de santidad, hombres de la senda antigua, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres apartados para Dios.
y Dios usó a esos hombres para hablarle. Pero cuando el ser humano, a quien Dios le habla, no se aparta de su pecado, aquí dice la Biblia, por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso usted se pregunta, ¿cómo es eso que se mueve el Espíritu de Dios, hermano, y usted mira a esa gente saltando todo el culto, hermanos, y viviendo una vida desordenada, depravada, con pecados escondidos en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque Dios estuvo hablando y se cansó. Porque ya no hay temor a Dios. Y por eso dice aquí el texto sagrado, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, por esto, Dios les envía un poder engañoso. Aleluya, para que crean a la mentira. Iglesia bendita, vuélvete al temor a Dios, cuidado, y Dios no se vaya a cansar de hablarnos y mande un espíritu engañoso por no querer creer en esta verdad. Terminemos un día creyendo en la mentira. Cuídate, iglesia, que Dios te bendiga, Dios te guarde en este momento. Si tú quieres reconciliarte, si quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, quiero orar por ti. Haz esta oración conmigo, con toda honestidad y sinceridad. Señor Jesús, en este momento te acepto, me reconcilio contigo. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento, me duele haber pecado. Perdóname, Jesús, perdóname. Gracias por limpiarme con tu sangre y perdonar mis pecados. A partir de este momento, tú eres el Señor de mi vida. Amén y amén. Vamos a orar por ti y por todos los que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, te presento todas esas almas que te han aceptado, que han sido reconciliadas, límpialas con tu sangre, santifícalas, purifícalas en el nombre poderoso de Jesús. Te pido liberación para aquellos que están atados, libertad de toda atadura de vicio, de droga, de alcoholismo, de pornografía, de homosexualismo, lesbianismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Libéralos, Señor, de toda esclavitud de pecado. En el nombre de Jesús, también te pido que sanes a todos los enfermos. Por tus llagas, levántalos de la cama entre esos hospitales, Señor. Que llegue el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Que Dios te bendiga en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvides compartir el vídeo y darle un like para que YouTube nos ayude a llevar esta palabra al mayor número de personas. Recuerda suscribirte al canal Iglesia JRS en YouTube, igualmente en Facebook como Iglesia JRS, y me puedes seguir en Instagram como @Pastor David Gutiérrez. Será un gran privilegio, una bendición grande, servirte en el amor de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amamos en el amor de Cristo, y estaré orando por todos ustedes hasta la próxima programación. Que Dios les bendiga a todos.